Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Jófele, yo soy Juan Gentil, estamos grabando este episodio en una semana donde recrudecieron muchos de los conflictos sociales que estaban abiertos, caso Hospital Garrahan, caso sector de discapacidad, caso jubilados que volvieron a marchar. Bueno, distintas expresiones de sectores de la sociedad que se están viendo agredidos por la política implementada por el gobierno nacional, que están saliendo a la calle cada vez con mayor visibilidad. Creo que esta semana la movilización en el polo científico fue quizás la que tuvo mayor circulación en las redes, en los medios, todos nos enteramos de alguna manera de que hubo una movilización de científicos allí en el polo científico, pero también, por ejemplo, el caso de la movilización del sector de discapacidad tuvo también una resonancia importante. En todas estas ocasiones con tensiones con las fuerzas de seguridad, en mayor y menor medida por el protocolo implementado por Patricia Bullrich. Esto en un marco de una semana en la cual políticamente se terminó de confirmar la perspectiva de unidad de parte del PRO y la Libertad Avanza, o podríamos decir el PRO yendo a la cola de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Lo confirmó Cristian Ritondo. Mauricio Macri está fuera del país, se tomó un avión después de la estrepitosa derrota en la ciudad de Buenos Aires, lo dejó a Ritondo a cargo de las negociaciones. Rápidamente expresó que va a haber una lista común en la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno nacional, desde la Libertad Avanza, se ratificó esa información, esa voluntad, y también recrudecieron las discusiones en el seno del peronismo de cara también al armado electoral. Y aparecieron algunas divergencias en torno a si es deseable o no una confluencia de los distintos actores que están hoy en la discusión del peronismo. Si esa suma de todos esos actores es la que garantizaría una victoria, o habría que apostar a que todos esos actores se aglutinen en una lista, o quizás, y algunos referentes del peronismo en los últimos días lo plantearon, quizás la unidad como bandera en sí misma no es necesariamente un valor positivo en sí mismo. Está abierta esa discusión. Parece que la derecha lo saldó. Dijo, bueno, vamos juntos porque hay que ganarle al kirchnerismo y al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Eso va a ser así, con grandes perspectivas, me parece, de un triunfo, ¿no? Por lo menos al día de hoy, en este escenario en el cual no se sabe cómo va a llegar el peronismo a la elección de la provincia de Buenos Aires. La derecha unificada en una lista está en buenas condiciones, ¿no? Pero me parece que en términos informativos es la conflictividad, y rascando un poquito y yendo un poquito más atrás en términos políticos, esta discusión que está abierta principalmente en el seno del peronismo. ¿Unidad sí o no? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Vale en sí misma hasta que duela o que no duela? Me gusta el tema que tirás. Creo que la conflictividad lo dividiste en dos. Por un lado la unidad y por otro la conflictividad. En el tema de la conflictividad también se podría analizar la unidad, ¿no? Creo, por ejemplo, vos mencionaste la marcha, bueno, la de los científicos y también la de salud, la del Garrahan del jueves. En la marcha del jueves hubo jubilados, hubo trabajadores del Hospital Bonaparte, hubo trabajadores de discapacidad, no solo hubo trabajadores del Garrahan. Entonces también pienso que la discusión por la unidad atraviesa la clase trabajadora y se puede pensar hasta qué punto quizás los distintos sectores organizados están más integrados y logrando una unidad mucho mayor que los sectores políticos y que la superestructura. Pero está buena esa discusión que planteas porque pienso, como lo planteaste vos recién y como parece que están dadas las cosas, en la derecha la unidad toma la forma de la subordinación de un partido del de centro derecha, ponele, por sobre el de ultraderecha. Lo cual es obvio, pasa en todo el mundo. La ultraderecha cuando gana se come a la centro derecha, es lo primero que tiene que hacer. Mi pregunta es, ¿en el peronismo pasa lo mismo? O sea, ¿la unidad va a ser en base a la subordinación de un sector sobre el otro? No sé, me gusta que lo planteemos, porque es verdad que es la unidad en estos tiempos. No sé. Sí, nunca es entre factores de igual peso, ¿no? En general, políticamente hay uno de los elementos que tiene más. Sí, o a veces no llega a corroborarse en elecciones. De hecho, las PASO suelen ser el mecanismo que habilita que cada uno muestre cuánto vale, ¿no? Y a partir de eso hacer el reparto de los lugares, conformar esa unidad. Un instrumento que en Juntos por el Cambio se usó mucho.
incluso usando el sistema DONT para el reparto de lugares en la lista pasadas las elecciones primarias, y que el peronismo no lo supo aprovechar nunca, diríamos, ¿no? Como el instrumento que se creó y que además impulsó Cristina Kirchner en su momento. Este año, bueno, se suspendieron y empiezan a pasar que las legislativas de medio término funcionan para mostrar ese peso de cara a las nacionales. Entonces sería una posible teoría, ¿no? O, en este caso, las elecciones de la ciudad para discutir después la de provincia. Así le funcionó a la derecha, ¿no? La Libertad Avanza, incluso jugando de visitante, con muchas comillas porque es el partido gobernante, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, demostró que la provincia va a tener la lapicera para armar las listas, ¿no? No me imagino un reparto 1 y 1 del PRO y la Libertad Avanza. Sí, totalmente. Es un tema que está siendo delicado, principalmente en el peronismo. Creo que en el caso de la derecha, de la Libertad Avanza y el PRO, quedó bastante saldado con las elecciones de la ciudad. Esto que marcaba recién Jofe, creo que ese 15% del PRO lo hizo bajar todo tipo de pretensión de sentarse de igual a igual con la Libertad Avanza. Eso de alguna manera quedó reflejado en la salida que hizo Ritondo esta semana ante los medios de comunicación. Casi que uno se imagina una lista violeta, ¿no? Donde aparezcan algunos candidatos del PRO ahí en tercer, cuarto puesto, con suerte. Sí, claro. Incluso la información que circuló también da a entender que los armadores de la Libertad Avanza, Pareja, la gente que está con Karina, que están pensando ya en cómo va a ser la arquitectura electoral del gobierno nacional en la provincia, están pensando en encabezar las 8 secciones. Que haya candidatos puros de la Libertad Avanza en los primeros lugares en las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y que el PRO, bueno, se arregle con un par de lugares del cuarto para abajo. Bueno, pero eso es unidad, o sea, por eso digo, está bueno el debate que planteas porque Total. Adopta Es subordinación. Claro, no sé, pienso por ejemplo, la unidad, la tan mentada unidad del 2019, el AI 2019 cuando... Sí. Alberto, Cristina se amigaron, después vino Massa último momento. Tomemos un café, ¿te acordás que le dijo una vez a Alberto? Es una prehistoria eso ya. Eso es un tipo de unidad. Sí. Que fue muy distinto al tipo de unidad del tuit del viernes a la noche en el 2023 cuando Unidad Ciudadana tuiteó el candidato va a ser Sergio Massa. Después de que iba a ser Guado con Mansur, con un spot con Esteban Lamote. ¿Se acuerdan de ese día? Sí. Ese fue otra unidad totalmente distinta. Donde Alberto ya no estaba en ese, o sea, digo, se llegaron a esas unidades de formas totalmente distintas y las composiciones de esa unidad, la génesis de esa unidad son totalmente distintas e imagino que va a ser totalmente distinta a la unidad del peronismo en este 2025 si es que la hay. Sí. Entonces, está bueno pensar, no sé si etimológicamente, pero bien, ¿qué es ese concepto? Sí. Porque se ha usado la misma palabra para distintos tipos de armado político dentro de un mismo espacio, por ejemplo. Sí, y en ese sentido también, rebobinando un poco, pensando en cómo fueron las unidades del peronismo en las últimas instancias, la del 2019, la del 2023, comparándola con esta que veníamos analizando, que parece más una subordinación del PRO sobre, al revés, ¿no? De la Libertad Avanza subordinando al PRO. Por lo menos en lo que a mí me parece, las distintas instancias que tuvo el peronismo para generar una unidad estuvieron bastante en pie de igualdad, diría, en principio. Cómo se terminaron reflejando en las listas, no sé, pienso en la del Frente de Todos, los distintos sectores quedaron conformes de alguna manera, ¿no? Más o menos. ¿No te parece? Y las 15.000 cartas públicas que hizo Cristina diciendo... después, cuando... Bueno, pero sí. En la gestión. En la gestión, pero sí. Eso tiene que ver con que el reparto, por ejemplo, de todas las carteras económicas y de todas las áreas clave económicas quedaron para el albertismo, claro. O no sé cómo llamarlo a ese sector. Claro, quedaron conformes en la repartija, pero después en la marcha del gobierno esa unidad se mostró, digamos, que no alcanzó, que quedó corta de alguna manera, o no fue eficiente al momento de gestionar el Estado. Sí, creo que Cristina en un momento sintió como, no tengo a nadie en los lugares de decisión estratégicos de, por ejemplo, la negociación con el acuerdo con el fondo. Sí. Bueno, la discusión por tarifa fue brutal y ahí se notó. Pero sí, entiendo lo que decís, pero no sé si... Sí. Por eso digo, como esa unidad, la del 2019,
había un objetivo común, Sí. un enemigo claro a derrotar, que también se derrotó solo, ¿no? Macri en un punto. Pero no sé si después se trasladó concretamente a una repartija Sí. amalgamada en términos de paz. Pero pienso, ¿no podría haber subordinado más Cristina, el sector más leal a ella, al resto de los actores? Y che, mirá, yo soy la que tiene 35 puntos, yo soy la que fue 2 veces presidenta, sin mí no van a ningún lado, vengan a la cola mía. Sin embargo, fue bueno, dale Alberto, encabezás vos la lista, repartimos la boleta, dale Massa, 4 años más tarde dale Massa, encabezás vos la lista. Digo, terminó siendo una unidad, por lo menos en el armado electoral, bastante en pie de igualdad, incluso hasta cediendo los lugares protagónicos. Bueno, en términos de estrategia electoral, sí. Está claro que en el reparto del gobierno no tuvo eficacia. Claro. El famoso loteo, ¿no? No se pudo trasladar, claro, como cada uno tratando de llevar su propio manual en términos ideológicos, no terminó de funcionar. El propio kirchnerismo está Ahora, mirando mucho esa experiencia para lo que viene, ¿no? Es decir, che, si vamos a lotear, a repartir como si fuera una pizza que la cortamos en 8 porciones, vos te quedás con 2, yo me voy, vamos mal. Sí, no, está claro. Y además, en un espacio que, bueno, quizá el Partido Justicialista sea una oportunidad para construir programa político de cara a los próximos años y llegar a la elección con una discusión saldada ahí adentro. El tema es que, bueno, hay actores que no forman parte del partido. El caso de Sergio Massa es claro, ¿no? Se fueron armaron el propio. Y hace muchos años que Massa no es parte del Partido Justicialista. Bueno, no solo Massa. Que ver qué sector es el que representa hoy esa... es el albertismo, o sea, ¿qué sería ese nuevo albertismo? ¿No? Es raro, no sé si eso existe al día de hoy. Un poco disperso. Claro, está un poco disperso. Esa línea más económica, ¿no? Si se quiere, que evidentemente en algún momento está, que lo hemos discutido acá, Sí. y nunca se termina de saldar esa discusión al interior del movimiento, pero bueno, el partido me parece un espacio para dar esa discusión. Digo, como en Uruguay funciona dentro del Frente Amplio, como frente donde se dan las discusiones. Sí. Pero bueno, chico, o sea, si no están la mayoría de los gobernadores peronistas que están en funciones. Bueno, o sea, no sé, por ejemplo, ahora, el tema Jaldo está fuera, ¿no? Hoy. Pero en las listas que se están discutiendo allá hay unidad en el peronismo, digamos, ¿no? Y yo creo que más cerca de la elección se puede hacer un acercamiento en caso de que se lo vea débil al gobierno. Esos gobernadores yo creo que no van a volver hasta que no vean débil al gobierno. Que su guía, su termómetro es ese. Mientras tanto, yo creo que hay que avanzar en discusiones hacia el interior. Eventualmente van a terminar volviendo. Y ¿Vos bueno, sentís que no? No, pero ¿Pero qué discusión va a dar si después Jaldo le votó todo también? O sea, ¿qué es lo que está discutiendo ahí? No, pero es como el meme de viernes, pero a qué costo, unidad, pero a qué costo. Ok, bueno, esta semana hubo muchas definiciones en relación a la unidad. Algunas me parecen similares al final. Porque terminan llegando a puntos parecidos, pero por ejemplo... De sectores que están enfrentados, en teoría, en la discusión. Claro, o sea, Máximo Kirchner, ¿no? Estuvo en una actividad en La Matanza, actividad importante, grande, que se hizo en La Matanza con un eslogan que era Cristina 2025, ¿no? De frente. Lo pasamos por alto, pero en todas las actividades de la Cámpora hay directamente un llamado a votar una candidata. El conurbano está pintado con esa consigna, ¿no? estos días. Es una convocatoria electoral. Dijo, la unidad no es hasta que duela, recordando aquella frase, ¿se acuerdan de unidad hasta que duela, Gioja, hasta que creo sangre? que la pronunció. ¿no? Sí. El flaco Gioja. Creo que no es debatiendo con él en este caso, sino como diciendo revisemos la expresión. Sí. Es hasta que sirva. ¿Y a quién tiene que servir? ¿A los exigentes o a la gente? Bueno, yo soy de los que creen que la unidad debe servir al pueblo argentino, dijo. Por otro lado, Andrés Cuervo Larroque. Sí. Que enfrentado con Máximo Enfrentado, pero a muerte. Nivel golpes bajos, por debajo de la cintura. Dijo que tenía problemas psicológicos, cosas raras de las que dijo Larroque en ese sentido. Dijo, con la unidad no alcanza, me parece, en una entrevista en Tiempo Argentino el domingo pasado. En el escenario de Capital se logró una unidad importante, pero la unidad no tiene poderes mágicos. Una cosa es unidad con un programa claro, con reglas de juego, con un respaldo, y otra cosa es amontonamiento. La gente se cansó de los amontonamientos. Me parece más honesto, porque la de la unidad hasta que sirva de Máximo, bueno, lo que le sirve al pueblo en este momento es que te unas con el Cuervo en todo caso. Y la del Cuervo me parece más realista, que es como, bueno,
no da lo mismo, como dice exactamente. No No alcanza. alcanza. Pero no Como se dice, igual hagámosla, dice medio, Está ¿no? bien. O sea, pero pasa que no contribuye en general en sus declaraciones o acciones políticas el Cuervo Larroque. No. Bueno, ¿No están diciendo lo mismo? Perdón, ¿no están diciendo básicamente lo mismo? ¿por Tipo, qué? Y porque los dos dicen, la unidad en sí misma no significa nada, no vale nada. Lo importante es como una unidad de concepción. Eso es lo que leo yo, de programa. Sí, creo que en la definición de Máximo Kirchner hay algo más de, bueno, incluso puede que no esté. O sea, como el Cuervo Larroque dice, no alcanza. Podemos hacerla, capaz no nos alcanza, pero se desprendería bueno, la podemos hacer igual. Sí, Máximo dice, hasta que no sirva, no. claro. Primero tiene que servir. No sé. Pero es como el huevo y la gallina, o sea, porque, claro, porque a mí, Claro. porque quizás sirve Sí, para ganar una elección. para ganar una elección y para construir representación, qué sé yo. Hay mucha gente que putea, que estén separados sectores del peronismo, y dicen en este momento donde hay Sí. cosas básicas como inseguridad alimentaria, necesitamos que los dirigentes máximos de los distintos partidos, de las distintas facciones del peronismo se unan. Entonces, digo, es como medio el huevo y la gallina, porque ¿se entiende lo que digo? Primero se Sí, unen sí, y por después supuesto. sirve, o primero o Es que vos sirve. necesitas las dos cosas en realidad. Necesitas tener un programa claro, una unidad en términos de qué políticas es prioritario aplicar, y también tenés que ganar. Digo, una cosa prácticamente es inescindible de la otra en un punto, porque vos podés decir, sí, no me importa tanto la alquimia electoral y ganar, me importa tener concepciones claras y convicciones. Sí, está bien, pero si no ganás, ¿qué haces con Sí, esas pero después convicciones? ganás y qué, porque después tenés al Si ganás sin las claro. convicciones, por supuesto, tenés los Quader, tenés todos esos personajes. No, o peor. Después gana Milei, ¿no? Bueno, eso Y peor- andás a ver peor cómo lo todavía. sacás. Por eso ahí es como una vuelta, terminamos haciendo toda la rueda, Sí. ¿no? El análisis empieza en el 0 y termina en el 360, porque sí, ganás. No sabés cómo gobernar. Y después pasa algo peor, no es que volvés ni siquiera a Macri. Yo acá hago la distinción, capaz alguien dice, son lo mismo, bueno, que es peor Milei que Macri, digamos, ¿no? O sea, llegaste a algo peor que lo que había cuando llegaste. Sí. Es complejo. Tampoco es exclusiva responsabilidad, vos lo decías la semana pasada, de los errores de los gobiernos populares, todo lo otro que pasa, ¿no? Digamos, no es automático, bueno, Sí. no, A, B, no me meto en Sí, 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 matemáticas. Eso. Exacto, sí. Qué sé yo, es una discusión que está abierta por estos días. También la escuchamos hablar a Ofelia Fernández del tema en un corte que circuló mucho en las redes sociales, donde palabras más, palabras menos se expresaba. No es la suma de distintos elementos a lo que tenemos que aplicar. No es una alquimia, un algoritmo, algo así. Aritmética, ahí está, perdón. No es aritmético, sino que es más importante tener claro hacia dónde queremos ir antes que la suma de distintas partes. Tiene un punto en ese sentido, sobre todo por esto que decimos, que venimos de años donde se priorizó la aritmética, ¿no? Se priorizó sumar los distintos espacios en pos de ganar una elección, y después hubo fracaso en el momento de gestionar, y que uno podría decir, bueno, terminó siendo en parte lo que contribuyó a que vuelva a ganar la derecha, y en este caso una variante de una derecha mucho más extrema de la que veníamos conociendo. En ese sentido, Diego Santilli, Sí, que está el colo. en las negociaciones. Sí, Santilli, que no estuvo en el búnker de la derrota de los Penatos. no. Ni pintó. No, Dijo, yo no soy parte de esa derrota, yo No, soy no. más violetón. ningún boludo. Dijo, la sociedad nos pide unidad. Apoyar la transformación que lleva el presidente adelante y terminar con el populismo en la provincia para hacerla crecer porque hoy está opacada. Bueno, también unidad para Santilli, ¿no? Sí, que quiere ser ministro nacional. Esa es una unidad que creo parte mejor concebida en el sentido de que comparten todo lo que tiene que ver en materia económica. O sea, lo único que están discutiendo es quién ocupa los lugares. Sí. Porque el programa político lo tienen clarísimo. Mm. O sea, hay total concepción entre el PRO, la Libertad Avanza, algunos radicales, que incluso insultados, maltratados, etcétera, dicen, no, yo esto lo voto porque lo creo. O sea, ahí hay una unidad muy fuerte de concepción de programa político, que incluso también tiene unidad de concepción con el Fondo Monetario, ¿no? Salvo en la cuestión de la acumulación de reservas, que estamos ante una disyuntiva importante entre lo que pide el fondo. Pero digo, muchos sectores de poder, representantes políticos
y el Fondo Monetario están de acuerdo en el programa. Entonces, partimos en una desventaja muy grande cuando no estamos de acuerdo ni cómo repartir el poder ni en el programa de este lado, ¿no? Sí. Cristina viene haciendo un esfuerzo, ¿no? En plantear algunas cosas que son novedosas dentro de su discurso, su acervo de conceptos históricos, ¿no? Lo vimos, ahora nos quedó un poquito lejos, pero el fin de semana pasado, el 25 de mayo, hizo un acto importante con sectores de la cultura, a partir de la Secretaría de Cultura del Partido Justicialista. Habló un rato largo, no tan largo como solía hablar en otras épocas, y eso también lo menciona, y se ve que tomó nota de que no tenían que ser sus intervenciones ya más clases magistrales ni largos discursos de 3 horas, 2 horas. Bueno, en media hora, 40 minutos, se encargó de plantear algunas cosas que pueden incluso suscitar apoyos y enojos también. Digo, cuando habla de la nueva estatalidad, cuando habla de dejemos de hablar de un Estado presente, hablemos de un Estado eficiente, que no puede ser que alguien vaya a hacer un trámite y esté 15 horas dando vueltas. Bueno, son temas que no formaban parte del programa, del acervo, de la mirada que uno puede habitualmente emparentar con Cristina, con el kirchnerismo, ¿no? Comparto. Es una situación muy clara cómo decidió adoptar nuevas discusiones. Después queda en quienes ya por una cuestión de historia política no se sienten identificados, pero no pueden negar que hay una discusión política ahí. Sí. Entonces, obliga desde su lugar a dar algunas discusiones políticas que son necesarias. Sí, sí. Después también, y esto ya más como nota de color, le está sumando más insultos a sus discursos, ¿no? Sí, sí. Insultos o malas palabras. A mí eso no me gusta mucho. ¿No te gusta? Pero yo soy más tradicional. No me gusta ni que lo hagamos acá. No, cuando dice una puta escuela, a mí no me gusta. No te gusta eso. Entiendo que es el registro de los dirigentes políticos de esta época. Sí, como que Milei habla más así, nosotros. Lo escuché a Larreta el otro día decir, porque uno se enoja mucho, estoy muy enojado porque me rompo el orto trabajar. Y no le salía, ¿viste? Como que no diga. Le queda forzado. Y ahora Cristina se sumó, que creo que sí hablaba así en privado. O sea, para ella no es forzado, pues hemos escuchado. Le sale bastante natural. Audios ilegales difundidos por Luis Majul en los que putea de lo lindo. Sí. Entonces, quizás es natural para ella, pero no lo hacía en público. Sí. A mí no me encanta, pero está bien. Si interpela más, si deja mejor parada una idea, bárbaro. Quería dejarlo como nota de color. Acá. Yo banco la nueva agenda, me da un poco de cosa decirle nueva agenda porque son cosas que los trabajadores y trabajadoras discuten hace años. O sea, lo de la nueva estatalidad, hay un montón de propuestas. Sí, no, hay propuestas. Bueno, pero también se discutió en contra de ese tipo de cosas muchas veces. Digo, hay veces que hubo una visión muy cerrada de parte de algunos sectores de trabajadores a nuevas discusiones. Está bien, pero digo, lo de la nueva forma de trabajo que Cristina lo presentó, Cristina y Axel, ¿no? El sistema político lo presenta como novedad en 2024. El MT lo está planteando desde el 2013 y se lo está diciendo, y no fue tomado como agenda de gobierno en el Frente de Todos, por ejemplo. Es que para mí no es eso lo que está discutiendo. Pero Okay. no el domingo, pero bueno, ha discutido... Sí, que habló de la nueva forma de trabajo sí, y demás. Sí, por lo ejemplo, planteó en varias oportunidades. La nueva estatalidad, hay sectores de trabajadores, hay discusiones, hay intersindicales o multisectoriales de empresas, de trabajadores de empresas públicas que vienen discutiendo el trabajo en las empresas públicas desde hace mucho. Entonces tampoco, como que yo siento que hay, en todo caso, como no hay tanta unidad entre los trabajadores organizados y los dirigentes, porque hay discusiones que ya se vienen dando un montón y que los dirigentes parece que se dan cuenta ahora. Sí, está bien. Yo creo que... No está de acuerdo. No del todo. O sea, los gremios, estamos acá en el CIPREVA ahora, y hablo desde el CIPREVA porque lo conozco bien y soy activista, ¿no? Hay, por ejemplo, en la comunicación hay gremios como el nuestro que viene dando debates hace muchísimo tiempo que nadie está tomando de la política. Y yo te hablo con conocimiento de causa de la comunicación, pero hay
asambleas de trabajadores de la cultura que están discutiendo lo mismo, asambleas, familias productoras de alimentos que están que tienen sus propias mesas de discusión y que nadie está tomando eso desde organismos vinculados a eso. O sea, hay propuestas de las bases que no están, o que a las que los políticos llegan tarde. Yo creo que los últimos años de gobierno de Cristina Kirchner, por caso, hubo, si se quiere, algunas diferencias entre algunos sectores gremiales y el gobierno, que son cosas que se han reflexionado mucho y que en muchos casos merecen autocrítica, creo, de cómo se llegó a ese punto. Pero lo cierto es que había veces que había más trabas que ganas de participar de discusiones sobre cómo mejorar la eficiencia del Estado desde muchos sectores. Y yo creo que después son cosas que terminaron resolviéndose para peor. No sé, ponerle en algún caso discusiones en el sector aeronáutico, discusiones respecto a organismos descentralizados, discusiones respecto a la educación. Hay un montón de cuestiones ahí que no se discutieron correctamente en su momento, que se tensó y que no se pudo dar y que después fueron para peor. Esa es mi manera de verlo. Es cierto que hay una mirada, que hay una posición, pero creo que es más posterior a eso. Como que las reflexiones en general las terminamos empezando a dar cuando ya nos trajeron la propuesta de destruirnos del otro lado. ¿Todavía no nos seguís en las redes sociales? Somos Maldito Hecho en Twitter, El Hecho Maldito OK en Instagram y en YouTube, y en Spotify, El Hecho Maldito. A mí lo que me hizo pensar, escuchándola a Cristina, es que hay una intención de hablarle un poco más a, abro comillas, el hombre y la mujer comunes, en esto de empatizar por el que espera mucho en una oficina de AFIP o de PAMI por un trámite y se queja y putea al Estado por eso sin estar sobreideologizado ni decir, bueno, sí, estoy esperando porque el Estado presente es importante y yo no, la gente que se putea, se enoja y termina enojado con la política, ¿no? Hay una intención de recoger, de hacerse un poco cargo de ese descontento social que nosotros venimos también analizando un poco en función del ausentismo electoral, por ejemplo, si es una expresión de un descontento con el Estado, con la política en general. Hay una mirada de Cristina de tener cierta mayor cercanía con ese laburanta, con ese jubilado, jubilada, quien sea, que por ahí está en un momento de pocas ganas de los grandes temas, de los grandes debates, de si hay que enfrentar o no al Fondo Monetario, a los fondos buitres o demás, y que está mirando más su vida cotidiana, ¿no? Que creo que en algún momento sí, desde el espacio kirchnerista se dejó un poco de lado, ¿no? El día a día de la persona común que transita su vida, quizás alejado de los grandes debates. Estamos re kirchneristas hoy. Yo hoy estoy en un día, en un viernes kirchnerista. Además me gustó que Cristina levantó la discusión que dimos la semana pasada respecto al tema de la evasión impositiva y el blanqueo dijo, no enrosquemos tanto en este tema. ¿Escuchará el Hecho Maldito, Cristina? Y me gustó porque fue muy en línea con el Hecho Maldito, que había sido disruptivo. Yo sé que hay gente cerca que había sido muy cerca respecto a lo que se venía diciendo en todos lados, como el escándalo total. Dijo, vamos a la discusión más de fondo esta. Y me entusiasmé, me enganché. Yo lo que digo es que no, como que veo más posible una unidad entre, grosso modo, Cristina y Axel que entre Cristina y Axel como unidad y la base. Eso digo. Como que veo más posible la unidad entre las distintas facciones del peronismo que entre el peronismo y su base. Entre los dirigentes, digamos, sí, una unidad de personas. Está bien, vos decís, la unidad electoral está, no sé a quién vamos a representar. Yo digo, la unidad electoral, claro, posiblemente vaya a estar, pero va a seguir disociada a esto. Porque ese es el mayor desafío, porque en el día del cierre de listas se pueden juntar a las 12 menos 5 y arreglar. Vos querés unidad con los votantes, que sería clave para ganar la elección. Sí, claro. Por supuesto. Tener unidad de representatividad y preocupaciones. Por eso insisto, como hay algunas discusiones que presenta Axel, que están re buenas, que presenta Cristina, que están re buenas, pero que yo siento que la ciudadanía ya las está discutiendo hace mucho, y hay un quiebre en el que, pero claro, yo te lo estoy diciendo hace un montón. Sí. Esto que vos dijiste recién de Cristina está empezando a plantear
fue clave, como lo dijiste. Cristina está empezando a plantear que el Estado no tiene que ser tan burocrático, pero eso es algo que nosotros, que vamos a hacer el trámite, ya lo sabemos hace 10 años. Sí. Del día 1 a 5, cuando cobran los jubilados, hay una cola de 3 cuadras de jubilados en un cajero. Y eso lo vemos porque somos la gente. Sí, está mal. Y está mal. Sí, está naturalizado. Claro. Pero está mal que pase. Exacto. Sí. O el Garrahan, como ahora toda la oposición política a Milei marchando con los trabajadores y trabajadoras de Garrahan, lo cual me parece perfecto, por supuesto, pero el salario de los trabajadores de Garrahan no está así desde siempre, los insumos, la infraestructura del Garrahan no está así desde ahora, quiero decir, sino que viene más de largo plazo. Como que hay discusiones que a la que la dirigencia llega tarde. Sí, este sábado, este fin de semana, Axel hace un plenario del Movimiento Derecho al Futuro y hay comisiones temáticas, lo cual me parece que está muy bueno. Sí. Hay comisiones de distintos temas vinculados a las grandes áreas de discusión. Bueno, esas instancias me parece que son las que pueden generar una unidad más grande entre el sistema político, entre la casta, lo voy a poner así, porque si no se convierte en casta, eso quiero decir, si no recoge las discusiones, no sé, yo pienso en el feminismo. Nosotras tenemos el encuentro plurinacional hace años en el que debatimos asambleariamente en 60 talleres de distintos temas. Bueno, quizás obviamente es difícil adoptar ese esquema de pensamiento, pero sí hay mucha gente produciendo conocimiento, mucha gente, pero no solo académicos, sino militantes, sino en los laburos. Bueno, recoger algo de eso, porque para mí esa es la unidad que se necesita hoy más. Sí. Entre a quienes vamos a votar y nosotros. Sí, sí. No entre Massa, Axel, Cristina, claro. Alberto. Sí. Sí, quizás la disociación de la política, que eso es una bala que le entró al peronismo, al PRO, a los radicales, a todos los sectores de la política más, si se quiere, tradicionales, o que venían protagonizando en las últimas décadas. Le entró esa bala de, están disociados de la realidad del día a día de la gente. Están discutiendo cosas que por momentos se ponen abstractas. ¿No? Para el que está, no sé, manejando un taxi, manejando un bondi, tomándose un subte o lo que sea, o encadenando 3, 4 medios de transporte durante 3 horas de su vida para llegar al laburo, ganar 2 mangos. Bueno, apareció esa brecha, ¿no? Entre esa vida común y cotidiana y rutinaria de los grandes temas que discute la política. Quizás no tengan que ser excluyentes, digo. Está bien no machacar con temas que puedan tornarse abstractos, pero digo, ¿es necesariamente contradictorio o excluyente un Estado, una política que sea eficiente en el día a día, en la gestión, con el planteo y la discusión y las políticas que aborden temas más de fondo, de mayor profundidad? Yo aspiro a que no. Pero bueno, quizás la realidad viene demostrando otra cosa. Yo creo que para eso es fundamental el rol que toma los dirigentes intermedios de segunda, de tercera línea, los cuadros políticos, porque no puede ocuparse de todo las principales figuras. Sea Cristina, Massa, Axel, quien quieras, o lo mismo de cualquier otro sector, digamos, de todas las discusiones a la vez. O sea, esa es tarea justamente de los que intentan representar en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en distintos... Generar que esas demandas, que esas discusiones más de la cotidiana crezcan en volumen, crezcan en cantidad de gente involucrada, en intervención en la vida pública y que de última los dirigentes principales que después van a encabezar la boleta tomen esa demanda, un día vayan y estén y eso exista, haya un cuerpo formado ahí, ¿no? Digamos, no puede de un mismo lugar surgir todo. Esa polea de transmisión, digamos, claro, entre la si no es política y la base Lo que de pasa la es que vida. muchas veces creo que hay una cierta autolimitación de decir no me voy a correr de lo que se viene diciendo de arriba porque esa es la única línea y voy a tratar de replicar eso, ¿no? Como escucho, replico, en vez de tratar de acercar algo. ¿Sería eso de dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos? ¿Va por ese lado? Que sí, sin duda. Pero vos decís que no sé, por ejemplo, los sindicatos no tienen la capacidad de llevarle a los dirigentes sus propuestas o que los dirigentes... ¿Eso estás diciendo? ¿O que los dirigentes no los toman? La capacidad los sindicatos la tienen, indudablemente. Creo que hay que animarse más a darlos. O sea, no estar a la espera de que alguien salga y diga, tenemos que ver qué pasa con este asunto para
acercar la propuesta, para acercar la idea, para generar más volumen, digo, darlas en el cotidiano, avanzar. Bueno, Sí, en el ¿no? ámbito sindical también el tema de la unidad es largamente discutido, ¿no? Sí, bueno, Problemático. eso quería decir, porque yo me refiero, igual ahora ahora te voy a responder eso. No te olvides, ¿eh? No me voy a olvidar. Yo planteo esta falta de unidad entre, por ejemplo, sociedad civil y dirigencia política, pero tampoco quiero ser ingenua y decir que hay una unidad total en la sociedad civil. La unidad nuestra de las bases también cuesta muchísimo. Bueno, vos lo viste esta semana, para quien no lo sabe, nuestro conductor acá empezó también a conducir el stream de la CGT, Sí, felicitaciones. gracias. Me parece Un desafío importante sí, para pero un mí. orgullo impresionante ponerle la cámara Bueno, a gracias. eso, Sí. pero Como Cuca, además, imagínate que está difícil. territorio. Bueno, No, pero para charlar, la discusión, me parece que no son cosas excluyentes. no, obvio, pero lo que Sí. iba a decir es que te puteó medio mundo, los Sí, putearon obvio. medio mundo, entonces tampoco está fácil la unidad en la clase trabajadora, por ejemplo, decirlo de alguna manera. Mucha gente... Bueno, tampoco es responsabilidad de Gentile, no le pongamos No, toda la obvio. No, pero si sale, estuvimos siempre con vos. No, yo lo entiendo perfecto, pero hubo quienes dijeron, Obvio. entonces tampoco está dada, No, porque, por supuesto, porque tampoco por lo supuesto. quiero presentar como un bloque homogéneo a la gente Sí. a la que la dirigencia no escucha. La gente es un quilombo adentro. Nosotros tenemos 1000 conflictos, hubo trabajadores y trabajadoras, muchos afiliados a sindicatos que bardearon que la CGT tenga un stream y Obvio. tienen su posición, o que bardean a la CGT, digo, más allá del stream. Entonces digo, tampoco está dado. Y en los grandes temas tampoco está dado. Por ejemplo, no sé, a ver, qué ejemplo, litio, ponele. Si vos vas a Jujuy, no piensa lo mismo. Te quiero mucho, sos la única persona que mete el litio en medio de esta discusión. no piensa lo mismo las comunidades que aledañas a la explotación de litio que la gente, los empleados que tienen laburo Sí, claro. por esa industria. ¿Cómo lo podemos ver nosotros grabando un podcast acá de la ciudad de Buenos Aires? O como lo pueden ver los defensores ambientales. O sea, no es lo mismo, no hay unidad de concepción en los sectores que están pensando temas. Sí. No quiero ser ingenua con eso, no es. O sea, nosotros tampoco tenemos unidad en nosotros, pero bueno, hay muchas propuestas y lo que digo es que la dirigencia podría empezar a oírlas. Sí. Pasa que también, y siempre volvemos a sobregirarnos, todo eso ocurre porque perdimos. Y cuando vas perdiendo, se cuestiona todo. O sea, y todo el mundo se le anima a todo el mundo y la responsabilidad de cualquier cosa es porque vos, en verdad, la semana pasada no hiciste el mate y lo hice yo. Cuando decís perdimos es elecciones. Claro, o las elecciones, digo, cuando perdés las elecciones, cuando perdés un partido, empiezan todo el mundo a cuestionar y cuando vas ganando, más o menos la cosa se sostiene. Lo que creo que en algún punto es un balance a tener en cuenta es dar más discusiones cuando vas ganando. Sí. Es más saludable porque es un mejor momento para darlas. Y ahora tratar de encontrar puntos en común y no irnos al carajo con la discusión al punto en el que no podamos resolverla, ¿no? Sí. Digamos, como un poco más en el otro momento y ciertos límites ahora. No podemos discutir todo. Un programa común, puntos comunes, pero no llevarlos hasta el lugar en el que nos terminamos peleando. Hay que saber cuándo parar. Cuando estemos ganando. Muy de acuerdo con eso, porque es verdad que yo sostengo, los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores tienen proyectos para sus actividades que confluyen en un proyecto político, pero es cierto completamente que las damos mucho más en las malas. Sí, total. Bueno, cuando vemos amenazado, lo cual tiene cierta lógica, o sea, lo entiendo desde el punto de vista práctico del día a día, pero es verdad que la producción de ese conocimiento, insisto, no únicamente académico, debería ser más permanente de nuestra parte. Sí, en la mala recrudecen las diferencias, afloran las tensiones. Y pensaba también, es fuerte también la demanda, ¿no? Hablábamos recién del sindicalismo, es muy grande la demanda hacia, por ejemplo, la CGT o las distintas centrales o la representación sindical de parte de las bases o incluso la sociedad civil. Digo, se le pide todo. En las malas es hacer paro. Hoy, ayer, mañana, conseguime aumento, frename los despidos, cambiame esta realidad ya. Sos mi mamá en un punto. ¿Me entendés? Termina siendo así. Y cuando yo recibía, vos hablabas recién de que empezamos el stream de la CGT, que quien se lo perdió se llama Sopardo, búsquenlo. Ya hay un programa, está muy bueno. Recibíamos puteadas, ¿no? Cuando lanzábamos por izquierda, por derecha, de todo lado, de todos los colores. Y digo, es parecido a lo que le pasa al peronismo. Incluso hasta Cristina misma también. Digo, la putean por derecha, por izquierda, de todos lados. Pero después en los momentos calientes se le pide un montón. Se le pide que resuelva los quilombos. Que
Cuando las papas queman, le van y le tocan la puerta. Y le pasa al sindicalismo, le pasa quizás a un delegado de base en su lugar de laburo, digo, para sacarlo de las grandes dirigencias, las grandes siglas. Un delegado de base en su lugar de laburo, probablemente sus compañeros de trabajo, con razón, le piden permanentemente soluciones, que le solucionen el tema del salario, el tema de las condiciones, del franco que no le pagaron. Probablemente lo puteen cada vez que puedan o no. Pero después lo van a buscar cuando necesitan la resolución de un problema. Es un poco la lógica esa, pero también a veces esa demanda me parece que es sobredimensionada, ¿no? Sobre todo cuando esa demanda no está acompañada de una construcción también. Porque yo te puedo estar puteando todos los días, pero si no muevo mucho el culo del teclado desde el cual estoy comentando que sos un entregador, bueno, qué sé yo, es complicado también desarmar esa lógica, ¿no? Hay que meterse y hay que discutir. Estar adentro, Sí. sí, de las organizaciones. Eso es algo que acá en este podcast lo machacamos medio en soledad, ¿no? Con esa, no. Somos medio termo con eso. Tipo, hay que estar en los sindicatos, en las orgas, donde sea, o en el club de fomento de tu barrio, donde te guste, sí. Porque si no, es como que sos un sujeto ahí medio suelto y estás en el horno. Poli. No, que pienso... Se quedó mirando. No. En la nada. No lo van a poder ver esto. No, El horizonte. Yo no sé si había perdido la esperanza definitivamente. Iba a decir algo de Está a eso. punto de tener una revelación que resuelva todos nuestros problemas. Iba a decir eso y lo que estoy mirando es el mural del Diego que se ve desde la ventana. Avenida San Juan. Diego. El mural gigante del Diego, igual iba a decir algo de la desesperanza. No, pero si viste al Diego. Pero vi al Diego y bueno, no lo quiero Tiene decir. obligación de hacer algo. No te quiebres, por favor. No lo quiero decir, pero pensaba, igual qué difícil involucrarse o dar discusiones en un Sí, momento en el claro. que, no sé, hoy leí un informe que el 90% de la sociedad argentina está endeudada desde 2024. Sí, en compra de cosas cotidianas. Comida. Sí. Comida, Yo pago básicamente. comida con tarjeta de crédito. Con tarjeta. Es demoledor ese informe. Perdón, ahora no me acuerdo Sí. exactamente. Le mandamos un beso a la Sí. consultora que hizo el informe. Pero bueno, qué difícil también Sí, claro. involucrarse porque es un momento muy difícil en el que a veces hasta quienes participamos activamente en espacios nos cuesta ver un horizonte. Sí. Nos cuesta pensar, bueno, no solo por Argentina, por el mundo. Mm. Porque si vos ves el mundo no es muy esperanzador. No, la época está jodida. Está jodida. Las instancias de Está encuentro están boicoteadas. Pareciera ser un momento en el Si no que, te perdés en el bosque. ya sé, no, estoy viendo al Y no sabes Diego. para qué lado caminar. Y te quedás sentada, lo más probable es que llegue la No. noche y no lo hayas resuelto. El día Si que caminás, capaz que de golpe. Algo aparece. De golpe viste una casita ahí y había alguien haciendo un asado y te sentaste y todo salió Ah, bárbaro. no, el día que vos me Pero para eso mínimamente había que caminar. Esto es un espacio de autoayuda, se está convirtiendo, me gusta, el día que ustedes me vean sentada a mí, de terapia. levántenme, pero está difícil pensar. Sí, Siempre que quedamos los tres solos pasa algo. Sí. pasa esto, no la extrañamos a Mili. Che, Mili es como el factor que nos trae de nuevo La información. a la profesionalidad. Acá nos ponemos a hacer terapia cuando nos quedamos los tres. Pinta el nihilismo, sí. Pero es difícil pensar que hoy a mí me cuesta pensar en que es posible construir un mundo en el que podamos comer todos. Lo básico te estoy pidiendo. Sí, Me cuesta pensarlo. está bien, Me cuesta pensarlo. No lo voy a dejar de pensar. claro. No en términos individuales, digo, como colectivo, no creo que haya que dejar de pensarlo. Entiendo las dificultades de muchos sectores de tirar la toalla. O sea, digo, entiendo la propensión de muchos sectores a decir, estoy cansado, jefe. Como Sí. solo quiero llegar, ver el programa de Darío Barassi y dormir. Sí. Porque no doy más. Porque Yo, no puedo más. Lo único que tengo para sumar a esta discusión es que es mucho más agradable vivir intentando y pensando que eso se puede lograr que con la certeza o la resignación de no intentarlo. O sea, es más agradable el tránsito del camino incluso, con la idea de que lo que estás haciendo puede llegar a servir para algo, puede contribuir a algo. Sí. O sea, el mismo camino resignado no es más liberador. No, es además, aún más angustiante. los malos nos quieren resignados, Exacto. ¿no? Nos Sí. quieren abatidos, sintiendo que nada es posible, que estamos cada uno aislado del otro. Bueno, por lo pronto es un indicador. Digo, si los malos te quieren así, bueno, tratemos de no estar así. Aunque obviamente la vida cotidiana por momentos te tiene abatido, digo. Incluso hasta los militantes que están 24/7, no sé, parando una olla en un barrio o abriendo un local o siendo delegado gremial, lo que sea, una de las múltiples actividades que puede tener una persona comprometida socialmente, tiene momentos, digamos, de
de estar bajón, de estar abatido, de sentir que está muy cuesta arriba la cosa. Digo, eso es parte también de la humanidad, ¿no? Nadie es un robot en un punto, aunque muchos que están en las primeras planas de la política parecen, ¿no? A veces medio robóticos. Sí. Pero quiero decir, yo en ese sentido estoy más cerca de la línea de Joffe, porque siento que no queda otra en un punto. Siento que no queda otra. Para transitar esta vida hay que creer que hay un futuro mejor, si no, te tenés que tirar abajo del tren. Sí, no, bueno, pero más allá de la catarsis. Sí. Vos sos muy punky. No, yo creo que es un momento que está muy difícil, pero creo que lo que hay que tratar de hacer es a lo mejor ver, porque también trato de pensar todo lo que hablamos recién y es como, incluso yo, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho la unidad y la derecha la tiene muy fácil. Tampoco la tiene fácil. No, claro. Es verdad que para este gobierno... Bastante más fácil. Bueno, no sé, mirá, o sea, es verdad que... También por eso pueden equivocarse más fácil, ¿eh? Bueno, a eso iba. Estar confiado puede salir A mal. eso iba. Yo creo que quizás un camino es no dejar de construir lo propio, pero también buscar las rendijas y las grietas de sus unidades. Arcor, Danone con la Serenísima, Mercado Libre, los bancos, el capital financiero internacional con los grupos locales, Macri y Milei, digo, son pequeñas cositas que son grandes en definitiva. Entonces, también creo que no ayuda a pensar, bueno, ellos la tienen todo resuelto. Es verdad, se van a unir en lo electoral, pero en algún momento se van a matar por vaca muerta, en algún momento se van a matar por la aerovía, en algún momento se van a matar por el dólar. El recurso, el dólar. Ni hablar. Sí. En algún momento se van a matar por eso y entonces en ese momento como tener una alternativa ¿se entiende lo que digo? Como no dar por sentado, porque si no, ahí yo sí entro en una depresión de si hay una unidad total entre ellos, poder, exacto, sí, en el bloque de poder. Si el bloque popular está atomizado y roto, estás en la B. Entonces tratar de no nublar, no nublarse con ellos lo tienen todo resuelto y pensar, bueno, hay diferencias, no sé, me voy al carajo, pero hay diferencias entre la Unión Europea, von der Leyen y Trump. Hay diferencias. Sí, claro. Hay diferencias entre... Agustín Laje se juntó con Orbán esta semana. Sí, Lo podemos sí, discutir la próxima porque Orbán, perdón, Sí. el presidente de Hungría. Sí. Es un quilombo eso. Lo podemos discutir la semana que Dale, viene. por favor, sí. Gracias. Bueno, pero digo, esa propuesta también Sí, claro. metodológica de estar ahí en esa grieta. Sí. Y que florezca lo nuestro también de la diferencia y tener una propuesta para eso. Total. Incluso pensar si seguimos pensando con las mismas categorías algunas cosas. Digo, históricamente el peronismo o el pensamiento nacional popular concibió una burguesía nacional, ¿no? Otro tema para abrir y charlarlo en profundidad otro día. Sí. Pero siempre se apuntó a la construcción de una burguesía empresaria, industrial, nacional, ¿no? Y que no, digo, en su concepción no eran las pequeñas y medianas empresas o las cooperativas, digo, grandes empresas, grandes pool, tipo, en el primer peronismo se fundó Arcor, se dieron las condiciones económicas y materiales del Estado para que aparezca Arcor, Grupo Clarín, no sé, distintos grandes sectores de empresarios que al día de hoy continúan teniendo un peso económico, simbólico y político muy importante en la Argentina. Bueno, quizás sea un momento de pensar de que ya no hay más una burguesía, no se puede seguir pensando en que hay una burguesía nacional en el sentido de que incorpore las causas nacionales y también las defienda porque les sirve a ellos en términos económicos también, sino que es un Estado que corramos de lado las pymes, las cooperativas, digo, que negocia con grandes multinacionales o grandes empresarios que cuidan sus intereses y en todo caso el Estado cuida los suyos y no hay ahí un horizonte de construcción posible, de sinergia positiva entre el Estado y la política y los grandes bloques empresarios. Bueno. No, de hecho te diría que hace mucho que no hay un presidente, desde Cristina, ponerle el último, que no sea de ellos. Porque sí. Alberto Fernández era un candidato de las corporaciones. Exactamente. Entonces, sí. No es que hay una sinergia, es que son lo mismo. Sí, y que eso no significa estar diciendo empresario malo. Porque también es una crítica que viene por otro lado, ¿no? Diciendo, ustedes se la pasaron diciendo que el empresariado es caca, bueno, qué sé yo, es complejo también cómo se tiene que parar el Estado y la política en un sentido popular frente a los intereses del sector privado.
Bueno, Sí. qué Bueno, sé yo. otra unidad para pensar eso. Sí. No sé. Bueno, resolvimos acá la unidad. No resolví por nada. Yo no entiendo. Yo siento que sí. Me gustaría, sí, ¿Qué es la unidad? A ver, hay no, gente- no entiendo a qué llegamos. me consta que hay gente Sí. que toma apuntes del programa. ¿En serio? Sí, como notas, ¿no? O sea, como para pensar, para discutir con nosotros, para decir qué boludez que dijeron, va anotando. Sí. Me gustaría, en este caso, recibir devoluciones de lo que discutimos. Insultos, ideas. bien. A ver si creen que hay algo detrás de todo esto. Y bueno, después si quieren vemos la nube de palabras a ver Sí. cómo estuvo. Unidad. Pueden dejar comentarios ahí en YouTube. Eso sería Spotify bárbaro. también, sí, Yo quiero un comentarios poco más de quilombo de ahí. feedback. Sí. Sí, podríamos, ¿no? Sí. Y que aparezcan algunos temitas ahí. No, sí, quiero decir 1000 cosas más, pero bueno, ya estamos. No, guárdatelas. No, bueno, pero última cosa, Dale, como que Metele. miramos mucho, uy, qué bueno, ellos se lograron juntar y hay uno que está cagando a otro. No sé si yo quiero eso para los nuestros. Mm. A veces toca. Bueno, tengo que hacer todo el episodio de nuevo, quiero discutir un millón de cosas. Bueno, O sea, Toca, vos qué decís sé que yo, se- y bueno, a veces toca. a veces toca. No voy a decir más nada, así que lo discutimos, pero... Alguien tiene que ceder, para no decirlo de un modo. Y otra cosa que nos quedó afuera, solo abro la pregunta. Yo dije, está disociada en nuestra dirigencia, en nuestras bases. ¿Su dirigencia, la dirigencia de la derecha, está en unidad con sus bases? Dejo la pregunta ahí. Si nada más. expresan lo que la gente, sus votantes realmente sienten. Si recogen en esta línea de... Sí, pasa que ellos la tienen un poco más fácil, me parece, que lo que tienen que representar es el anti-otro, principalmente, en términos centrales. Después aparecen otras cosas, pero lo primero que tienen que representar es el ¿Ves que abrís discusiones odio ya? Ahora, hacia yo otro. no estoy de acuerdo que el gobierno este sea tan anti-otro. Es el de Macri, es el de Milei, no. Bueno. Pero para vos representa... No puedo discutir cuando ya se me acabó el coso de discutir. No, o sea, se me termina automático a los 45. Soy el primer tiempo, boludo. No hay unidad en este episodio. No, No está me bien. pagan horas extra por venir acá. Bueno, es un episodio distinto, podríamos decir. ¿Cómo se podría llamar qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? Puede ser, sí. ¿O qué carajo es la unidad? ¿Qué carajo? Porque ahora es así, hay que hablar. No, esas palabras. Hay que hablar mal ahora. Bueno, se terminó este episodio del Hecho Maldito. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros nos podemos ir de acá como cuando te vas de una buena sesión de terapia y decís, bueno, algo pude tramitar en este fluir del discurso medio loco que hemos tenido en el día de hoy. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Jófele. Le mandamos un beso grande a nuestras compañeras Mili Pioletti y Aggi Cesare, que no están hoy aquí con nosotros, pero están en el sentimiento. Y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Grabamos, como siempre, en el estudio del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Yo soy Juan Gentile, me despido hasta la próxima semana. Chau, chau.